contexto dentro de una idea general respecto a lo que es el concepto de lógica. Voy a apagar mi cámara para que no se me den interrupciones de la señal que pueda existir en el proceso de intercambiar algún tipo de información. Entonces, por lo tanto, vamos a definir los principios básicos, lo más elemental, comenzando literalmente desde el inicio, qué es lo que vamos a tener, y esta es la parte que les digo que es un tanto más pesada. ¿Por qué? Porque son conceptos propios, porque son ideas propias, porque son los elementos básicos a través de los cuales se pueden venir, crear, fundamentar toda esa participación misma, para venir y existir esos elementos en sí. Para venir y desarrollar toda esa temática que es la base, claro está, de lo que en adelante se nos viene. Si bien ya conocimos un prospecto medio de lo que es en sí derecho, ya ahorita en esta parte vamos a entrar a analizar todo lo que es más especial, todo lo que ya viene siendo en concordancia con ideas más robustas y pesadas en cuanto a contenido, en cuanto a análisis propio, porque ya empezamos a manifestarnos en tanto más aquí a futuro lo que son las áreas procesales, lo que son el área mercantil, todo lo que es el área de notariado, todo lo que viene siendo laboral, cómo se entiende la lógica laboral, cómo se entiende la lógica civil, cómo se puede seguir entendiendo la lógica penal y cuál va a ser el procedimiento y el proceso de la lógica penal, ¿verdad? Entonces, todo esto conlleva una serie de etapas, como bien lo sabemos, todo procedimiento, y por lo tanto esto nos va a refrescar un poco, o nos va a con el punto con el otro. Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos a tener como un principio básico que es el concepto de lógica. Si lo podemos observar en la diapositiva, que igualmente se les va a compartir dentro de los archivos, que el concepto mínimo y general nos establece que la lógica en sí es la rama de la filosofía que tiene el carácter de formal, estudia los principios de la demostración, las consecuencias a la inferencia válida, las falacias, que son todos esos pensamientos errados o negativos que se pueden crear a través de un pensamiento que primeramente se vio como un hecho derivado de una observación, las paradojas, que claramente está que son dos elementos que pueden llegar a ser verdaderos en sí mismo. Es por eso que se crea una paradoja, porque ambos pueden coexistir en la veracidad misma de un objeto a estudiar. Y la noción de la verdad. ¿Qué sabemos? Bíblicamente lo sabemos y establecemos de que en el juicio que se llevó a cabo a Jesús, en el juicio que se estableció frente a Pilatos, Pilatos le dice, ¿verdad?, ¿qué es la verdad? Y la pregunta, ahí si lo podemos ver y si lo observamos desde un punto de vista más crítico, sin ser eminentemente religiosos en ese sentido, podemos ver de que ahí existe un pensamiento socrático, una pregunta griega, algo que va relacionado a tener esa circunstancia. Ahora entramos a analizar, ¿verdad? ¿Realmente se dio esa conversación? ¿Realmente existió ese carácter de saber de la noción de la verdad? La pregunta que le hizo Pilatos y que Jesús obviamente rebatió, o más bien estableció de manera concreta al decir qué es la verdad, saber qué es la verdad en sí. Nuestra tendencia religiosa nos establece un carácter eminentemente teocrático y buscar esa secuencia misma de verdad, pero tenemos que alejarnos de ese pensamiento, que bien lo tenemos fundamentado, que bien lo tenemos enraizado en nuestro ser, ya sea seamos creyentes o no, hemos tenido algún tipo de contacto con esto, con este espíritu, o con más bien con esta idea religiosa en sí, que nos traslada hacia la verdad misma, busca establecer de manera concreta cuál es el punto máximo, cuál es el punto al cual se va a desenvolver, hacer y completar la idea de verdad. Pues no se va a una verdad absoluta, porque claramente nadie tenemos la verdad absoluta respecto a lo que se esté dando, haciendo, relacionando o eh, indicando en sí eh, la palabra verdad, qué se va a entender, qué se va a relacionar, qué se va a concretar de una manera
especial, ¿verdad? Verdad misma, nadie la tiene, nada la posee, pero la lógica nos va a permitir tener esa secuencia, esas ideas que por medio de la observación podamos venir y establecer, concretizar de una manera muy cercana a ese elemento que podemos decir de la verdad. Entonces, me digo, esto vamos a estudiar mentiras, vamos a estudiar la decisión que vamos a existir entre dos elementos positivos, en dos elementos verdaderos, las paradojas, ¿verdad? Y la noción de la verdad, cómo podemos venir y observar lo que realmente es verdad. Ahora, movámonos al ámbito de derecho. La verdad va a depender definitivamente en nuestra carrera a lo que se va a sustentar mediante pruebas, mediante lo que podamos palpar, establecer y crear un vínculo racional con todos esos elementos propios que se estén discutiendo, o si lo vamos a ver dentro de un juicio penal, pues claramente todos esos elementos materiales que se observen. Si lo vamos a ver dentro de un juicio civil, pues obviamente toda la documentación que van a presentarnos y que van a sustentar la demanda en sí que se está iniciando, que se está llevando a cabo. Si lo vamos a ver desde el punto de vista laboral, pues ese punto también de inflexión que va a tener al momento de que el patrono presentará las pruebas en las cuales va a defender su punto. Igualmente, el trabajador mismo va a presentar sus pruebas en las cuales va a establecer de que fue objeto de A, B o C situaciones. De igual manera, el notariado, nosotros recibimos en nuestra oficina, nosotros recibimos a una persona en sí que necesita que se le faccione un instrumento público, un documento en el que se haga establecer de una manera concreta eh, un deseo que quiere establecer, algo que quiere plasmar mediante escritura pública. Entonces, ¿cuál va a ser los objetos? La documentación. Entonces, bajo esa circunstancia, nuestra rama, nuestra especialidad, que es en este caso el derecho, tiene que estar sujeta a la verdad, pero la verdad documental. Posteriormente vamos a ver a la argumentación que se va a llevar a cabo dentro de el análisis propio. Una argumentación legislativa, que es lo que miramos, que es lo que se da en el Congreso, que a veces se da, a veces no se da, cómo se discute una ley, cómo existen los pros y contras, ¿verdad? Cuando se hace de una buena manera, pues se establecen dinámicas y tesis de manera sustentadas respecto a un proyecto de ley. Cuando existe otro tipo de elementos, dígase, algún tipo de plata que existe por medio a los diputados, pues obviamente no se va a llevar a cabo esta secuencia. No se va a estar estableciendo esa esa importancia que se pueda dar y establecer y concretar a través de el proceso que se está llevando a cabo de la argumentación. Y también de igual manera nos vamos a trasladar hasta el ámbito de los juzgados, pues que si aquí tenemos compañeros que trabajen en el área del organismo judicial, pues claramente nosotros sabemos cómo se desenvuelve todo ese ámbito ahí, cómo se dan en las argumentaciones dentro de un juicio, cualquier tipo de juicio. Es por ello de que si vamos a ahondar sobre la verdad, tenemos que crear ese análisis propio, que nuestra verdad va a ser de una manera muy material. La materialidad del pensamiento y de la documentación que nosotros presentemos para sustentar nuestra tesis, nuestras hipótesis y cómo va a desenvolver todo esto. Vale, todo esto se derivó de lo que es un concepto mínimo, que es la verdad. Ahora bien, siguiendo con la secuencia misma de la lámina que tenemos frente a nosotros, podemos establecer, ¿verdad? Que la palabra, si lo vamos a ver como antecedente y además como la etimología en sí de la palabra lógica, pues vamos a tomarla desde el nacimiento mismo de la lógica. ¿Y dónde se da el nacimiento? Pues en la antigua Grecia. La antigua Grecia, tomando como un ejemplo así antecedente bastante rápido, pues los griegos empezaron a tener todo este tipo de información, pues que anteriormente también lo tuvieron los sumerios, que tuvieron este tipo de información, que empezaron a desarrollar este tipo de pensamientos, pero eso sí, bastante enfocado a lo que son las élites altas de las sociedades antiguas, ¿verdad? Entonces, los pensamientos, sí, los pensadores griegos regularmente pertenecen a esa casta de
personas de élite, de familias de élite en las cuales se daban a la tarea y se daban el estudio y el tiempo para poder desarrollar estos pensamientos que hasta el día de hoy sobreviven. Es por ello que ya el estudio en sí de la lógica se establece desde la antigua Grecia con el término lógica, que significa dotada de razón intelectual, dialéctica y argumentativo, que a su vez viene de logos que es la palabra, que es el pensamiento, la idea, el argumento, razón o principio. Entonces vamos a ver esta circunstancia bastante amarrada a lo que actualmente el concepto que tenemos de lógica va mucho al desencadenamiento del pensamiento humano a través de la observación. Es por ello que no podemos crear un concepto diverso o diferente al que no esté sujeto el racionamiento humano, el raciocinio. Es importante saber de verdad que se establece este debate en el que si las personas que tienen algún tipo de deficiencia mental, algún tipo de estado de inconsciencia y que no han sido declaradas incapaces, pueden tener este tipo de lógica, de esta estructura mental en la que pueden venir, decidir, hacer, crear sus propias decisiones, manejar este tipo de detalles. Entonces, es por ello que se necesita de razonamiento y de la conciencia misma, el ser humano, saber que está pensando en sí para poder discernir de lo que es. Ahora bien, tomémosle esto como un ejemplo lógico. El ejemplo lógico que queda es lo que nos establece de una manera concreta que vamos a hablar de la racionalidad. ¿Qué pasa? La cantidad de accidentes que han ocurrido últimamente. Se ha llevado a cabo este tipo de incidentes derivados de hechos, estando en estado de ebriedad, estaban manejando con excesiva velocidad, manejando cuando tienen con en la mano, o sea, no están prestando atención, no están siendo racionales en su actuar, que es lo que pide la ley de tránsito. La ley de tránsito nos establece una serie de elementos a través de los cuales tenemos que observar y cumplir de manera obligatoria al momento de movilizarnos en un vehículo. Ahora bien, una persona en sí que posee y que adolece este tipo de facultades mentales, tomémoslo como mentales, alguien que sufra algún tipo de esquizofrenia, alguien que sufra algún elemento de desequilibrio mental, puede ser esta persona y puede tener la racionalidad en cuanto a tomar un vehículo y conducirse sin que exista algún tipo de peligro tras el volante. Pues la respuesta es obviamente que no. Esta persona tendría que en su misma racionalidad tomar conciencia de esto, pero derivado que esta persona no está al 100% mentalmente hablando, pues la imprudencia misma de la persona puede ser un elemento a través de los cuales se puede tomar como esa acción negativa hacia la sociedad misma. Es como entonces nosotros vamos a ver que si alguien, estamos tomando otro ejemplo, ¿verdad? Una persona misma, ¿qué es lo que hace? Se entera del fallecimiento de un familiar muy querido en un accidente. Toma su vehículo, quiere dirigirse al lugar del hecho, pero lo hace realmente instintivamente. O sea, la persona lo hace de manera instintiva para acceder a este punto. La persona no está siendo racional. ¿Por qué? Porque en su desesperación está poniendo en peligro a todos los demás conductores que vamos alrededor, todos los que podemos estar ahí alrededor de esta persona misma. No es algo realmente que se necesite hacer, que se establezca hacer. No, lo que se pretende es de que el ser humano actúe racionalmente. ¿Cómo va a actuar racionalmente? Pues a través de estos elementos. Solamente como punto importante ahorita que estoy viendo que ya están abandonando reunión. Claro está de que aquí establece de una manera concreta y se lleva la secuencia quienes van a abandonar reunión, solamente presentan asistencia y todo lo demás. Entonces, para que en sí lo tengan en cuenta. Y eso, pues obviamente,
no le da a la consecución de la clase. Pues, si alguien solamente ingresó para validar ausencia, de validar presencia y luego se retira, pues esto también es una actitud eficiente, que igualmente será ponderado. Lick, perdone que le interrumpa. Sí, sí, sí. Es que fíjese que yo sí entré a la clase y sí la estoy escuchando, pero al momento que ingresé a Clauson y le di al clic del link para entrar a la clase, se me olvidó regresar para lo de la asistencia. Entonces no la llené y cuando la intenté me dijo que ya no podía. Solo para que lo tome en Exactamente. cuenta, ¿verdad? Sí, 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 porque está limitado en cuanto a tiempo. Si ahorita a los que intenten ingresar les va a aparecer que ingresó con retraso o tarea, porque todo se va a derivar como tarea. Entonces, pues la tarea entonces le va a aparecer entregada con retraso, así como aparecen ya varios en este sentido, ¿verdad? Muy bien, En ese entonces caso que igualmente, se lo estoy notificando, está bien. perdón. Ahorita que se lo estoy notificando, está bien porque sí estoy en la clase, no como los que se salieron. Sí, 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 claro, o sea, igual usted está en la clase, ¿verdad? Entonces, no hay ningún tipo de circunstancia respecto a eso, ¿sí? Muy No bien. quiere Muchas gracias. entenderse con no quiere entenderse con este sentido de que solo porque me hablen hacen partícipe su existencia. Claro, no es así, ¿verdad? Sino Ok. igualmente es importante la validación misma dentro de estos elementos. Continuando con la Entendido. clase, ¿verdad? Sí, Lick, perdone, sí, porque hay varios que están conectados en Facebook, ya que acá solo volvió a Ah, admitir a 100 únicamente. exacto, sí, 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 como les digo, todavía tenemos esa secuencia, esperemos que se solvente y solucione, así como me están indicando en el chat, con letras mayúsculas, indicándome que hiciera esa circunstancia en cuanto a las licencias con coordinación, pues estamos en eso, para comentarles esa circunstancia. De hecho, de ayer para hoy no es que se pueda hacer mucho, ¿verdad? Entonces esperamos de que hace solvente respecto a estos días. Muy bien. Eh, continuamos con la secuencia, ¿verdad? Como les decía, eso es importante. Puntos importantes para observar aquí. ¿Cuáles? Que dentro de la lógica, obviamente, existen verdades y falsedades, como todo en la vida. Las verdades están establecidas, pero las verdades mismas pueden llegar a ser, si se estructuran de una manera concreta, falsas. Y las falsedades, y todo eso que se puede establecer como mentira, bien argumentado, bien dicho, podemos ser esto. Tomemos un ejemplo clásico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a tomar el ejemplo cuando somos niños. ¿Qué hacemos cuando somos niños? Quebramos algo. Nosotros estamos parados a la par del objeto quebrado, pues obviamente nuestra mamá va a intuir, vos lo hiciste, claro está. Entonces, esa es una secuencia lógica, si lo podemos ver como algo instintivo o algo que es primitivo de saber. ¿Por qué? Porque se establece de una manera concreta. Estoy parado, estoy viendo a mi mamá, a la par está quebrado, X, Y, Z cosa, y yo estoy a la par, y mi mamá me está viendo, pues obviamente la conclusión va a ser que yo la quebré. Esa es una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Ahora bien, hagamos un poco más estructurada esta circunstancia. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos en este sentido, estamos recibiendo una clase en nuestro colegio, en nuestra escuela de educación media. Nosotros nos esforzamos, hacemos, completamos algún tipo de elementos y tareas, ¿verdad? Y que también se aplica en la universidad. Venimos y completamos tareas. Al momento de evaluarnos, pues obviamente quedan mal, entonces por lo tanto perdemos la clase o el parcial o el examen. Pero ¿qué es lo que hacemos en este caso? Si somos conformistas, pues obviamente decimos sí, en mi racionalidad, yo pienso, en mi pensamiento, en mi logos, estoy estableciendo que sí, no me esforcé, no lo hice, no estudié, no llevé a cabo mi secuencia estudiantil necesaria. Me quedo con esa nota. Pero si yo me esforcé, si yo estudié y yo le di copia a mi compañero y él sacó más y yo saqué menos y por ende está mejor valorado él, voy a pedir revisión de examen. ¿Por qué? Porque yo sustento mi idea en que puedo, racionalmente estoy tomando esa decisión, estoy diciendo, no, yo me merezco más. Al cuate que le di copia, que le pasé el examen digital, ¿cómo es de que sacó más puntos? No puede ser, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes están teniendo esa secuencia racional. Por lo tanto, van a acceder ya sea a mí o a todos los demás catedráticos que están aquí a compartir esa idea. Miren,
clic, o mire, profe, mire, maestro, mire, profesor, mire lo que ustedes consideran, está establecido esto. ¿Por qué? ¿Por qué saqué esto? Y ustedes van a empezar a rebatir, van a utilizar ese tipo de argumentación, ese tipo de racionalidad misma para convertir esa nota falsa o esa nota que viene siendo negativa a un posible positivo, que claramente está, vamos a hacerlo de una manera estructurada. Pues así ejemplos mínimos, pero ya se dan cuenta cómo estamos utilizando todas las estructuras para movernos. Lógico está manejar X y Y Z situaciones. Manejamos un vehículo, tenemos que arrancarlo. Entonces, la mecánica lógica también es bastante ese elemento. Ahora bien, dentro de esta despliegue de información en cuanto, vamos a ver de que la misma lógica obviamente está dividida en categorías según su campo de estudio. La que nos va a interesar a nosotros va a ser la lógica jurídica, toda la sistemática jurídica, la dialéctica jurídica, todo lo que pueda especializarse en cuanto al análisis propio de las secuencias jurídicas. Por lo tanto, vamos a observar que tenemos la lógica filosófica. Esta es de las más abstractas que pueden existir. ¿Por qué? Porque todos tenemos algún punto de verdad, todos tenemos algún tipo, todos tienen, la verdad obviamente no es absoluta, pero en este tipo de lógica filosófica es menos aún. Es deficiente estos elementos a través de los cuales se pueda tomar un elemento principal y defenderlo y establecer una secuencia en sí. Realmente es algo muy difícil de concretar, algo muy difícil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque existe el concepto y la definición. Nosotros podemos tener un concepto, claro está, y una definición de algún objeto. Nosotros tenemos enfrente a nuestro computador o nuestro teléfono inteligente en el cual estamos conectados. Sí, pero cada quien le podemos establecer una idea y propósito necesario a través del cual se puede llevar a cabo este elemento propio. ¿Cuál es? El concepto mismo lo podemos tomar de que es un teléfono celular, ¿sí? Una computadora que por no está conectado, es una tablet, un elemento propio. La definición que va a ser a través de un instrumento a través del cual me va a lograr conectar y tener bajo este sistema. No sé si ustedes ya están un tanto cansados respecto a recibir cursos bajo esta vía. Claro está, estamos en una situación de emergencia, pero es necesario. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Lo presencial nunca va a sustituir a lo virtual. Pero derivado de esto tenemos un concepto. Nuestro concepto es que a través de nuestro teléfono vamos a tener la clase, una definición. Pero para alguien que no está dentro de nuestro sistema educativo, el teléfono va a tener otra función. Entonces, como le digo, cada elemento propio va a tener su importancia y su definición misma para la persona. Esto de aquí somos más de 300 personas que estamos unidos, pues claro está, vamos a tener 300 conceptos y 300 definiciones de manera concreta. Esto es lo que estudia la lógica filosófica. La enunciación, todas las proposiciones respecto a esa temática misma y la argumentación. Cómo nosotros vamos a defender nuestro punto. La argumentación misma la vamos a poner en práctica el día que estemos realizando nuestros exámenes de tesis. Perdón, también de tesis, pero los privados. ¿Por qué? Porque ahí no nos vamos a dejar nosotros. No nos vamos a dejar que la persona que nos esté examinando haga que yo pierda, haga que haga esta circunstancia de poder venir y no, es la argumentación que yo voy a tener, que ustedes van a tener al momento de sustentar este examen. Por lo tanto, esa argumentación misma va cargado, en este caso, va de muchos temas jurídicos, pero en la lógica filosófica va cargado de muchos elementos propios de la materia en filosofía. Y no solamente filosofía del derecho, sino estamos hablando de materia general. Ahora bien, la más difícil de comprender, claro está, porque por algo no estamos metidos en el mundo de números, es la lógica matemática. Es claro que la lógica matemática, ustedes se recordarán que en algún punto de su vida tuvieron que recibir algo de matemática, algo de física,
y algo de matemáticas aplicadas. Entonces se recordarán todos esos enunciados, esos colochos, todo lo que es pi, todo lo que es pi, todo lo que es acá y todo lo que es allá, de todas esas circunstancias que rodean a la lógica matemática, y se recordarán de un cuadrito que en un futuro lo vamos a ver y nos va a causar obviamente algún tipo de estrago mental, porque así es, de recordarnos esto, pero es necesario saber. Aquí en la lógica jurídica, en la lógica semántica, en lo que estamos nosotros en nuestro campo, nos vamos a limitar a ver verdadero y falso, verdadero y falso, verdadero y falso, que muchas veces va a ser N y P, N y P, P y N. Ahí nos vamos a quedar. Solamente vamos a utilizar 4 palabras, verdadero o falso, NP. Y vamos a sustituir esos valores. Pero en la lógica matemática, si ustedes recordarán, entenderán toda esa secuencia. Es por ello de que realiza esa secuencia, de cómo tener la consecución numérica, la consecución a través de esos elementos que nos van a ir desarrollando. Entonces, como digo, solamente es para tenerlo en cuenta que la lógica matemática están los sistemas formales de pensamiento, las estructuras mecánicas que estaría obviamente teniendo, entonces son los elementos en sí que van a existir dentro de la lógica que va a existir de cuánto es 1 más 1 y cómo se va a derivar esa secuencia y cómo se va a establecer todo el procedimiento que vamos a desarrollar dentro de la misma. Como digo, no es nuestro punto, no es nuestro fuerte, claro está, definitivamente, para desarrollar estos conceptos de lógica matemática. Pero es necesario saber de que los que tuvieron algún tipo de formación más profunda hacia lo que es las matemáticas, se recordaban mucho de esos, de los silogismos que en ese momento se utilizaban, de todos los elementos aritméticos que se podían hacer y lo que es los logaritmos y todos estos elementos básicos que van desde las pequeñas conjunciones de elementos, la conjunción de un círculo con otro círculo que se hacían conexos y por ende nos daban una conclusión, es exactamente lo mismo, solo que aquí son pensamientos que nos llevan a una conclusión. Ahí era número más número que nos da una conclusión. Entonces es por ello de que se puede dar esta secuencia. Ahora bien, como tercer punto, vamos a tomar la lógica informal. Claro está que existe una secuencia, una cascada de información y de elementos y de materias que se relacionan con la lógica. ¿Por qué? Porque si lo vamos a entender así, todo ámbito de desarrollo humano y de pensamiento humano tiene que ver con lógica. Todo. Es por ello que se da esa circunstancia misma. Y aquí lo vamos a tomar como un punto final, que sería el punto 3, que es la lógica informal. Esta únicamente se denomina más bien informal porque establece los mecanismos, los razonamientos, obviamente que se dan a nivel personal, de esa lógica que únicamente es mecanizada a niveles simples. No es tan compleja como una matemática y no es tan abstracta como una filosófica, sino es la lógica informal la que nosotros utilizamos a diario, la que nosotros podemos llevar a cabo en nuestros elementos propios. Si nos dicen por qué vino tarde, lógicamente respondo porque había tráfico, por qué no puedo recibir la clase, porque vivo lejos, por qué no puedo venir y estar en este punto A, porque no puedo llegar a este punto B, por qué no llegó a la audiencia, porque no se presentó el sindicato. Exacto, es la lógica que nosotros utilizamos de manera constante, es la lógica misma, mecánica, lingüística, es hasta de movimientos corporales que tenemos, ¿verdad? Claramente está que sabemos que tenemos que lavarnos los dientes 3 veces al día y por lo tanto eso es lo que hacemos, ¿verdad? Biológicamente. Entonces todo es un movimiento cíclico que se envuelve bajo la máscara de lógica informal. Igual, aquí en la lámina nos dice que son los razonamientos y sus falacias. Caemos nuevamente al punto de que van a existir verdades y van a existir falsedades.
No hay verdades absolutas ni falsedades absolutas. Todo va a llegar muchas veces aquí en derecho con esta bendita palabra que nos hace comprender desde que estamos iniciando, ¿verdad? Mucho recae en la palabra que es depende. ¿Por qué? Porque depende el caso, depende la situación, depende el elemento, depende, hasta muchas veces algunos colegas así lo hacen, depende cuánto me pague. Entonces hay que ver todas esas circunstancias, hay que ver esos elementos que dan esa circunstancia poder manejar y estructurar lógicamente nuestras ideas dentro del derivado de la clase. Muy bien, entonces continuando con las láminas en sí, vamos a considerar que en el ámbito de la lógica misma también se va a incluir en sí lo que es la clasificación de los argumentos. Esto sí es bastante importante porque nos van a decir, mire, si nos vamos al ámbito de lo que son las falacias, pues obviamente existen las falacias de falsa causa, las falacias ad hominem y todo este tipo de falacias que van a estar enfrascadas y van a estar estructuradas dentro de un marco ya definido, dentro de una idea completa, completamente regular a lo que se está estableciendo como una lógica, como le denomina García Maínez, una lógica transparente, o sea, una lógica que se conexe, una lógica que esté dentro de la categorización misma del estudio del derecho. Ahora bien, también incluye lo que es el análisis sistemática de las formas lógicas. ¿Qué es lo que nos dice este concepto tan abstracto? Análisis sistemático de las formas lógicas. Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos aquí enfrente? ¿Qué es lo que tenemos listo frente a nosotros? Podemos tener el tráfico, podemos tener los vehículos, podemos tener un timón, podemos tener una pared, podemos tener, aparte del teléfono o la computadora, tenemos una serie de elementos que nos van a rodear. Nosotros vamos a observar concretamente qué es lo que tenemos en sí y empezar a analizar de una manera concreta cómo se llegó, nosotros llegamos a este punto y cómo este punto que tenemos frente a nosotros fue estructurado, fue realizado, fue hecho, fue concretado. Yo tengo enfrente una computadora y qué es lo que me pongo a pensar. Bueno, efectivamente una computadora se hizo esto y esto y esto. Tengo enfrente una pared, bueno, está hecha ¿qué? Con concreto. Este concreto se derivó a través de la mezcla de muchos elementos. Y, entonces es el análisis sistemático, o sea, cómo se organizaron estas ideas para llegar al punto en el cual estamos ahorita. ¿Cómo estamos recibiendo clase? El Leo, pues obviamente han manejado otro sistema, han manejado otra circunstancia, con demás catedráticos, claro está, sí, 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 pero ellos tendrán su método, yo tengo el mío. Ustedes se tienen que pegar el mío, claro está, ¿sí? Y va a ser de una manera fácil poder comunicarse eso, sí, definitivamente. Pero es lo que tenemos actualmente. Un desarrollo lógico de inconformidad con un análisis sistemático de qué hacer para solventar esta circunstancia y acción. Como les dije, verdades absolutas no hay, falsedades absolutas tampoco, sino lo que se va a buscar es un equilibrio o una opción media para poder desarrollar este contexto. Muy bien. Ahora bien, lo que vamos a ver también que la lógica incluye en sí misma es el estudio sistemático de la validez de las indiferencias deductivas. Igualmente, estamos hablando en chino, estamos hablando en otra serie de elementos básicos que no se puede llevar a cabo, que no se puede decir de una manera concreta fácil. El estudio sistemático de la validez de las inferencias deductivas. Traducido al español va a ser, tomemos el ejemplo de la pared. Tenemos el ejemplo mismo de la pared que está aquí frente a nosotros, o sea, frente a mí, o frente a ustedes, y está realizada con concreto. Por supuesto, estudio sistemático de la validez. Bueno, en mi mente voy a empezar a pensar, aquí, frente a mí, tengo una pared. Claro, está estructurada, está realizado con materiales de construcción, hierro, concreto, piedrín, arena, agua y demás
los elementos que sirvan para crear dicha pared. Bueno, ahora las inferencias deductivas. Voy a empezar a pensar cómo se llevó a cabo, cómo se levantó esa pared. ¿Qué es lo que nos va a llevar a cabo este pensamiento en sí? Nuestro análisis de observación, nuestro análisis va a empezar a absorber esos elementos de decir, va deductivamente. Una deducción, ¿cuál es la deducción? Recordemos que tenemos la masa grande de información, la cual se va a ir desarrollando constantemente. Esa circunstancia de evolución constante es la que nos va a tener un pensamiento. Tengo una pared, claramente esta fue realizada por un albañil que tal vez el albañil la contraté yo o fue a través de una desarrolladora inmobiliaria que se llevó a cabo, tuvo que haber adquirido el terreno. O sea, vamos a empezar a formularnos este tipo de elementos en sí, cómo fue estructurado y cómo llegó al punto en el cual estamos conociendo el día de hoy esta pared que tenemos enfrente. Aplicado al ámbito del derecho, viene siendo no lo mismo, pero una manera concretamente similar. Tenemos un código civil, claramente está el código civil. Si nosotros somos un tanto más estudiosos y profundizamos esta materia, nos vamos a ver lo que son los motivos. Si vamos a analizar los motivos por los cuales se desarrolló este nuevo Código Civil, Decreto Ley 106, en el que nos estableció una manera concreta. Entonces, va a existir una exposición de motivos. ¿Quién nos da esta exposición de motivos? Los legisladores, claramente está. Dentro de la exposición de motivos vamos a encontrar la justificación, las argumentaciones de cómo se llevó a cabo este tipo de normativa que estamos analizando y cómo es que esa normativa de Código Civil ha sufrido tan pocos cambios y sobrevive en la pensar también, bueno, anteriormente a este Código Civil, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos un anterior Código Civil, ese anterior código, ¿de dónde venía? ¿Cómo absorbemos esa idea francesa que a la vez la idea romana de una estructuración en cuanto a la normativa civil guatemalteca? Ese es el análisis en sí de una validez hacia todos los pensamientos deductivos que debemos a pensar, a desarrollar. Cómo nos vamos a desarrollar y cómo nos vamos a mover en el ámbito de nuestra secuencia de pensamiento, racionalidad, como lo tenemos en cuenta ahora. Igualmente, la lógica misma se incluye la fuerza de las inferencias deductivas. Nos cambiamos de ámbito, ¿verdad? ¿Qué es lo que va? Nos mantenemos en el ejemplo del Código Civil. Ahora bien, vamos a hablar de esta manera. Si bien existen argumentaciones de los legisladores en los cuales ellos nos decían, ellos nos establecían, nos establecían de manera concreta qué les motivó a ellos crear un nuevo Código Civil. Ahora vamos a ver las causas externas, todo eso a lo que se denomina fuerza. ¿Qué es la fuerza en sí que va a buscar o que tiene esa validez misma para modificar un fenómeno? Bien, tenemos un concepto de Código Civil, claro está, una definición de derecho civil, claro está. Vamos a tener la fuerza para poder llevar y meter nuestras ideas. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer? Una reforma del Código Civil se puede dar de esta manera. Lo que se puede estar creando ya tanto a nivel mundial, que es el matrimonio entre sexo igualitario. Claro está. Existe la fuerza suficiente para poder venir, establecer, desarrollar este tipo de concepto en Guatemala. Puede llevarse a cabo este tipo de relación directa en que se da esta modificación hacia la legislación civil y por lo tanto la fuerza existente en modificar este pensamiento original puede llevarnos a pensar que existe un matrimonio igualitario. Esa es una pregunta que la observación, la fuerza que existen o la expresión, si lo podemos ver así, que se desarrolle dentro del ámbito argumentativo puede desarrollarse. Entonces ahí lo vamos a ver como un ejemplo estructurado, un ejemplo, si lo vamos a ver, no tan refinado, pero
más acerca de nuestra realidad jurídica de cómo se puede llevar a cabo. Otro ejemplo, ¿se puede reactivar la pena de muerte? ¿Acaso está muerta la pena de muerte? ¿Acaso no tiene la fuerza misma para que se dé esta situación de pena, de condenas a pena de muerte? Muchas personas que ustedes sabrán dicen, sí, estoy a favor de la pena de muerte, sí existe esa secuencia, sí lo permite la norma. Pero lo que no observan las personas y lo que no saben estas personas es que Guatemala está sujeto a un proceso de respeto hacia los derechos humanos en donde se establece en el Pacto de San José que paulatinamente las penas que estaban, en las que estaba regulada la pena de muerte tienen que ir reduciéndose a la máxima siguiente. ¿Cuál es entonces la máxima siguiente aquí en Guatemala? La pena de 50 años. No existe cadena perpetua. Entonces, si les dice alguien más, es que tiene que existir cadena perpetua. No, no, eso jurídicamente aquí es inviable. ¿Por qué? Porque no lo concreta y no lo dice. Entonces, ¿qué es esa fuerza de pensamiento? Algo que realmente puede inducir a las personas que tienen posición de poder, estamos hablando de legislación, para crear normativas diferentes a las ya vigentes en Guatemala, es algo que tenemos que analizar, tomar y crear, que realmente no se puede hacer a través de una modificación simple, sino que tienen que darse toda la base argumentativa, de observación, de análisis y de secuencia normativa para que exista, como les digo anteriormente, una modificación plena y neta a lo que se está concretando hacia un elemento propio de lo que es el derecho en sí, como las fuerzas de inferencia inductiva. Muy bien, continuando, ¿verdad? En el ámbito de la lógica incluye también lo que es el estudio de los argumentos defectuosos, como las falacias. Claro está el estudio de las falsedades. El estudio todo de lo que es, puede ser falso y todo lo que es considerado falso. Recordemos, nuevamente les hago énfasis, nadie tiene la verdad absoluta ni tiene la falsedad absoluta. La diferencia es cómo se va a argumentar esto, cómo puede llegar a ser un punto valedero a la misma vez que puede llegar a ser falso, cómo se puede establecer de una manera concreta muchos elementos que no pueden clasificarse dentro de lo que es la verdad absoluta. Falacias, una falacia, falsa causa. Todos estos argumentos que los miramos tan contradictorios, pero si los analizamos en el ámbito correcto, hasta pueden sonarnos hasta el cierto punto de vista verdadero. Un ejemplo claro, ¿verdad? Lo vamos a ver como este ejemplo mismo que les digo y les propongo de lo que es la pena de muerte. Muchas personas dicen, sí, claramente es un disuasivo para la consecución de los mismos delitos. Se castiga al infractor. Esa puede llegar a ser algún tipo de falacia. ¿Por qué? Porque no está comprobado, no está realmente establecido que las personas que hayan cometido secuestro hayan dejado de secuestrar porque se condenaron a muerte a personas que se les impuso la pena de la pena capital, ¿verdad? Entonces, no se puede concluir esto, pero esa es en la realidad guatemalteca. Trasladémonos a una realidad diversa. Vamos a ver una realidad en la cual igualmente se aplica la pena de muerte. Vamos a Estados Unidos. Existe cierto tipo de disuasión en cuanto a la persecución del delito hacia los delitos en sí que van a realizarse y que están condenados por muerte tampoco. Entonces, la pena de muerte no funciona ni allá y no funciona acá. Entonces, el argumento en sí que está indicando que la pena de muerte va a resolver todo lo que tenga que ver en el ámbito penal para disuadir a las personas de realizar este hecho delictivo es falso, desde mi punto de vista y ahorita que se lo estoy comentando. ¿Por qué? Porque no es algo que realmente aleje a las personas a desarrollar este ámbito negativo, sino lo que está haciendo en sí es concretar de una manera muy directa un estigma hacia lo que se pretende hacer
al que está condenado y está privado de su libertad. Ese es un estudio de las falacias, el análisis propio de que observando realidades, concretándola, objetivizándola, es como se llega a una conclusión de que no se puede crear una falsedad total respecto al argumento que estoy indicando. ¿Existirán otras latitudes del mundo en el que la pena de muerte haya sido algún tipo de eso? Puede ser que existe esa circunstancia en sí. Si lo vamos a ver a China, todos los corruptos están siendo condenados a muerte. Puede ser que esa realidad funcione aquí, puede ser que sí. Venir y condenar a todos los corruptos a muerte sea una solución para los grandes males que existen actualmente, ¿verdad? Sería una excepción a dicha falacia. Es, como le digo, es el llevar a cabo estos elementos propios para distinguir qué es lo que realmente puede considerarse como falso o mentira y a lo que puede tenerse algo como afirmativo o ciertamente valedero. El estudio de las paradojas lógicas, circunstancias en las cuales tenemos dos verdades, las cuales sí pueden tomarse como simples verdades o verdades complejas, realidades netas, como le dicen Maynes, a la consecución de un problema en sí. Ejemplo, tenemos una circunstancia laboral en la cual el patrono presenta un despido justificado por el trabajador. ¿Por qué? Porque el despido justificado en el cual indica de que el trabajador abandonó su labor durante 3 días consecutivos. Entonces eso es una causal de remoción, de despido. Pero ¿qué es lo que hace en sí el trabajador también? Presenta su documentación, presenta esa circunstancia idea en la cual establece que no pudo asistir al trabajo porque tenía la afección de COVID. Entonces, por lo tanto, existe un elemento que son dos verdades que se contraponen. Y bajo este ejemplo, que vamos a hacer en sí, tenerlo de manera concreta, indicar tiene que tomar la decisión respecto a lo que se puede validar como realmente verdadero o como le puede existir lo que no puede ser realmente ni válidamente verdadero. Es la observación, es la tendencia de esta circunstancia. Podemos verlo entonces de un concepto muy propio. Las paradojas lógicas se van a basar en esto. Vamos a contraponer dos verdades. Las dos verdades tienen su carga positiva en sí. Y como si ustedes juntan dos imanes del mismo lado, van a encontrar que se repelen, que obviamente son disyuntivas entre sí, que no se pueden unir cuando las movemos de polo y ya se unen claramente, sino cuando las ponemos del mismo lado podemos tener ese juego unipolar. No se puede tener esa secuencia exponencial. Son dos verdades que no se pueden contraponer, sino una va a prevalecer sobre la otra y a la vez pueden convivir de una manera concreta. Otro ejemplo de convivencia de paradojas vamos a establecer a través del constitucional, ¿verdad? El derecho constitucional a la libre manifestación, a la asociación, a todo libre pensamiento y a la vez también tenemos el eh, derecho a la libre locomoción. Como dos verdades se contraponen entre sí, como dos elementos positivos que nos van a cargar de libertades a nosotros mismos pueden verse contrapuestos, que actualmente lo podemos ver y llevar a cabo a través de los bloqueos que existen, de los que se resisten a pagar el seguro del transporte pesado, de todo el transporte público. Entonces lo vamos a ver ahí, ¿verdad? Cómo se contraponen ese derecho mismo a que nosotros podamos manifestar con la locomoción misma de las personas. ¿Qué derecho va a prevalecer ahí? ¿Cómo se van a ver estos elementos propios dentro de un aspecto? Si lo miramos desde el punto de vista muy humano, muy de personas que movilizamos en la calle, yo tengo mi derecho a moverme, a llegar al punto, a mi destino, a concretar. Todos quieren venir a realizar sus transacciones comerciales, claro que están en su derecho. Si no, miremos lo que dicen las cámaras empresariales, ¿verdad? Que es que sí,
que en ciertos momentos están a favor, en ciertos momentos están en contra de los bloqueos, obviamente protegiendo sus intereses, claro está, pero ¿cómo se da esa paradoja misma dentro de esa estructura? Y vaya que tocamos ese punto de la estructura misma de las partes que se ven dentro, que están interesadas en esa acción de desarrollo propio para lo que son las manifestaciones, ¿verdad? Como en ciertos momentos sí, en ciertos momentos no. Por lo tanto, eso puede existir un conflicto, obviamente positivo en el que le digo que tienen la razón muchas veces, no tienen la razón muchas veces, tienen razón a manifestar, tienen razón para movilizarse, es por ello de que se crea esa secuencia. Y todo este tipo de elementos los vamos a encontrar en la normativa. Si lo vamos a ver de la normativa constitucional hasta las normativas procesales. ¿Por qué en este momento puedo venir y accionar cuando a la vez también tenía la limitación de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué se da ese conflicto en el cual yo tengo mi derecho de presentarme a los juzgados, presentar mi reclamación y establecer, pero si bien lo tengo que hacer de una manera estructurada, o sea, si lo vamos a ver desde un punto de vista formal, tenemos que llevar una secuencia de cómo va a ser nuestro pensamiento, cómo va a ser nuestra idea de presentarnos ante un juzgado para hacer una reclamación misma de derechos. Es por ello de que el estudio de dos positivos crea una paradoja que al final pueden ser ciertos puntos de vista estudios paralelos, estudios congruentes dentro del positivismo en sí, obviamente normativo, que va a existir dentro del ordenamiento guatemalteco. Ahora bien, en la lógica también va a incluir el estudio de la sintaxis y la semántica de los lenguajes formales. Esto va enfocado de una manera, y lo van a ver de una manera mayormente desarrollada en notariado. ¿Por qué? Porque todo va a tener una estructura lógica y todo va a tener una estructura que nos va a marcar el código mismo de notariado. Pero también tenemos que tener lo que es el código civil, porque también nos va a referir a ciertos tipos de elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a realizar el volumen de una persona? Es esta estructura de la sintaxis, de la semántica y de la gramática, cómo se va a desarrollar de una manera la voluntad de la persona. Si una persona se acerca a nosotros, nos dice, mire, quiero venderle mi carro a esta persona. Ok, pero no vamos a hacer un recibo y únicamente se le vendió el carro y ya estuvo y le vamos a poner 6 timbres y ya. No, sino tiene que tener una secuencia en la cual vamos a identificar a la persona, al comprador, vamos a identificar al vendedor, vamos a identificar el bien, dónde se encuentra ese bien, cómo se encuentra ese bien. Estamos hablando de un bien mueble que es un vehículo, entonces lo vamos a encontrar ¿qué? Con sus 4 llantas, con motor, arranca, toda esa descripción misma para seguridad de la persona que está acudiendo a que se realice la gestión, es lo que se desarrolla. De igual manera, al momento que nosotros estamos presentando algún tipo de documento en nuestro quehacer diario, nosotros presentamos un documento, un informe, nos piden, bueno, miren, necesito un informe de cómo tiene su mesa, cómo está llevando a cabo su labor. Ok, no vamos a venir y agarrar una hoja de papel y vamos a poner, lo estoy haciendo bien, lo firmo y solo, sin fecha, sin quién va dirigido, sin la justificación, cuál es el cargo que estoy ostentando, cómo lo estoy llevando a cabo, cuál es la carga que tengo, los horarios en los que la realizo, o sea, es la estructura misma la que nos va a dar un sentido de orden para expresarnos. Es, como les digo, esta parte de lo que es la sintaxis semántica y gramática, la que van a desarrollar y van a pulir realmente en el área de notariado. Aquí en la facultad, ¿verdad? Nos realizan que llevemos a cabo un prontuario de acciones civiles a través de las cuales nosotros tengamos ese primer contacto con memoriales, con presentación de resoluciones y que esta parte igualmente se va a agudizar, o más bien es profundamente preguntada
porque al menos de manera personal es como lo realizo, ¿verdad? Yo realizo estos cuestionamientos a los que están sometiendo a los exámenes respecto a que desarrollen la estructura memorial, porque tienen que tener una secuencia que es un memorial, al menos tienen la secuencia, tienen el estudio, conocen cómo va integrado un memorial. Claro está, los que trabajan en el organismo judicial, los que trabajan en entidades estatales, los que trabajan en bufetes jurídicos, tienen ese contacto, claro está, pero los demás tienen el contexto de qué puede contener un memorial, cómo se hace un memorial, dónde están los fundamentos del memorial y cómo ordenar mis ideas para concretizar lo que quiero solicitar, porque esa es una parte muy fuerte, ¿verdad? Las personas nos cuentan su historia, nos dicen A, B, C, D, y hasta lo que les pasó antier, nos cuentan la historia. Ajá, exacto. Muy bonita la historia, muy llena de altibajos, pero ¿qué quiere? O sea, concretice realmente. Y eso es lo que nos pretende inducir este estudio, tratar de aterrizar nuestras ideas, concretizarlas, venir y decir, sí, mire, yo lo que pretendo es de que se declare la nulidad de la escritura pública porque contiene un vicio jurídico en cuanto a alguno de los otorgantes, que en este caso no estaban en sus facultades volitivas. Ah, bueno, entonces ya entendí qué es eso. Pero ¿cómo? Si me desarrolla una historia, pues qué bonito, ¿verdad? Y no me desarrolló cuáles son los puntos que está alegando, que está presentándome en sí. Mire, realmente no se le puede admitir porque nunca me dijo qué es lo que quería. Igualmente en el ámbito laboral, que es un tanto más informal, pues se desarrollan estos elementos, ¿verdad? Mire, me cuentan la historia, me recuerdo que cuando iban conmigo me contaban la historia, mire, ahí estaba yo tecleando, ¿verdad? Realmente que, porque cuando uno está de oficial, ¿qué es lo que hace uno? Escuchar en el juzgado de admisibilidad, escuchar, sentarse ahí y bueno, ¿qué le pasó? Cuénteme, ¿verdad? Muchas personas que obviamente tenían bajo nivel académico nos decían, mire, me despidieron, porque entonces ya empezaba a darle una forma a lo que realmente querían, cómo estructurar realmente qué es lo que querían. Y pues obviamente lo que quería uno era captar toda la información para posteriormente iniciar el proceso en sí laboral. Pero habían también muchas veces en que profesionales de renombre, de bufetes de renombre en cuanto al ámbito laboral, venían y se echaban el cuento, venían y decían, sí, mira esto, y que el conflicto, que mire que existen causales para la remoción, y que, o sea, decían mil y una cosas, pero no aterrizaban en lo que realmente pedían. Entonces, ¿qué es lo que decía uno? Bueno, mire, presentó su memorial, pero será admitido hasta que subsane esta serie de falencias, ¿verdad? Pues le enumeraba uno A, B, C, D, F, de ahí llegaban con un indignado, ¿verdad? Que por qué en ese momento un pinche bachiller les venía y les corregía. Le decía, mire, Lick, lo que pasa es de que usted no vino, no identificó, realmente tampoco acreditó y tampoco llevó a cabo esto y tampoco estableció esto. Entonces, obviamente venían y decían, bueno, hay algunos que claramente decían, bueno, sí tiene razón, sí, entonces voy a modificar y ves tú. Otros, obviamente, que alguien que no era de su categoría les estaba diciendo, pues obviamente solo tomaban el memorial y se regresaban. Y cuando lo presentaban a los días, pues venía exactamente con lo que uno les había solicitado. Entonces, es a través de esto cómo se va estableciendo y cómo se va señalando este tipo de, de, de conexiones. Todos son tipos de conexiones que se van a llevar a cabo. Esto es de tener en cuenta que se conecten realmente a la realidad. Igual, como les digo, esto no nos va a servir, claramente está en el ámbito de la carrera, pero también nos va a servir en el ámbito diario. Como les decía, claro, en los informes. No van a comenzar con la firma y van a terminar con la fecha. No. Entonces tiene que tener la estructura en sí, qué es lo que quieren plasmar, qué es lo que quieren señalar, qué es lo que quieren establecer de manera concreta para plasmarlo de una manera clara. Y por esto también insisto a que tienen lecturas, hagan lecturas y se desprendan un poco de todo lo que son Facebook, de todo lo que es Twitter, Instagram, TikTok y todo esto, ¿verdad? Para que tomen un libro,
Lean cualquier cosa, lo que les llame la atención. Si quieren leer Paulo Coelho, pues léanlo. Si quieren leer un poco más de profundidad, lean a Reza Aslan. Que quieren leer Historia de Guatemala, lean a Paco Pérez de Antón. O quieren divertirse también, que lean a Eduardo Galeano. O quieren matarse la risa, lean a José Saramago. Pues todo ese tipo de lecturas, pues obviamente nos va ampliando más la cabeza, claro está, nos va ampliando más el lenguaje, claro está, pero también nos da ciertas perspectivas de cómo conocer, estar, instar a las demás personas y cómo conectarnos realmente con otros aspectos que los pasamos desapercibidos. Entonces los insto a que hagan esto y, como les digo, tienen tiempo para ver Twitter, tienen tiempo para ver Facebook, pues también tienen tiempo para tomar un librito y leerlo, ¿verdad? Agarren un libro de lógica, ya que no muy se entiende la clase, agarren un libro de derecho laboral, que es tan bonito, al menos yo de manera muy particular, yo, es de mis materias consentidas, el derecho laboral, porque me formé en esa materia, entonces de vez en cuando, que ya ahorita ya dejó de ser el ámbito de mis atribuciones, derivado que ya me encuentro en otra posición, ya dejé el ámbito laboral muy, muy alejado, pero de vez en cuando agarro un texto y que me tiene siempre informado de lo que es el ámbito en sí, ¿verdad? Igual, como punto también es el ámbito de que incluye el estudio de conceptos, de sentidos, de notaciones y verdad. Si agarramos un libro mismo de lo que es derecho civil, vamos a encontrar estructuras. El código está ahí, el código solamente son ideas, solo son conceptos y normativas, pero ¿quiénes nos van a desarrollar toda la denotación y el sentido y cómo vamos a llegar a un concepto propio de lo que puede ser el derecho civil? Ejemplo, vamos a hablar del matrimonio, la institución del matrimonio. Pues obviamente los autores, pues obviamente todos los que nos van a relatar ese contexto es los que tuvieron ese ánimo de escribir sobre dicha materia. Entonces, igual, es estudiar el concepto mismo para lograr tener el sentido y crear esos elementos propios a la secuencia procesal. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la idea en sí misma. Entonces, para finalizar clase en este sentido, solamente quedarles con la idea de que se pueden leer lo que es la lógica deductiva y la lógica inductiva. Para la próxima sesión, que la vamos a tener el día miércoles, recordándoles de que si en dado caso ocurre algo en estos días, igualmente me comunicaré con ustedes para desarrollar de manera concreta algún tipo de link extra que nos proporcionen y que nos den, si no, seguimos bajo la misma temática y secuencia. Los listados se van a tomar vía Forms, que estará publicado en Classroom y únicamente teniendo como validación 15 minutos. Entonces, excepciones habrán, claramente está. Y pues así es como desarrollo mi materia. Así es como está, ¿verdad? Y pues solamente para que sigan con el estudio y los que están inconformes, pues lo lamento mucho, pero así es. Pues solamente quedo por el pendiente de algún tipo de pregunta o duda que tengan. De lo contrario, cerramos sesión hasta el día miércoles siguiente, por favor. Feliz noche, licenciado. Sí, buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz noche. Y buen descanso. Feliz noche, Feliz licenciado. noche. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick.